Federico Anaya Gallardo, Maxi Abogado, muy buenos días, sea usted bienvenido. Buenos días, compañeros, compañera. Federico, este caso de Ernestina Asensio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué decir, qué te dice este caso de Ernestina Asensio que fue pues abusada sexualmente por elementos de las Fuerzas Armadas y este proceso que siempre de cómo llegar hasta la corte, Federico, el tiempo que lleva, la tenacidad que hay que tener de quienes llevan casos como el de doña Ernestina Asensio? ¿Qué decía al respecto, Federico? Em, bueno, yo primero diría un pequeño resumen del caso. Ujú. Eh, los hechos ocurrieron en 2007, es decir, hace prácticamente 20 años, 18 años. Em, a principios de ese año, que es en realidad el primer año del gobierno de Calderón, este, una abuela nahua de la Sierra de Songolica es asaltada por miembros del ejército, estos son los hechos como ya los conocemos con toda claridad, y sufre una violación sexual con gran violencia, a tal nivel que cuando finalmente su familia la encuentra y la llevan a un centro de salud, en donde, por cierto, la atendieron mal, porque ella solamente hablaba náhuatl, entonces no había manera de realmente saber qué es lo que estaba pasando, pero ella eventualmente muere como consecuencia del ataque. Y tenemos, donde viene la tragedia, más grave todavía, es que siendo víctima de violación y con una primera evaluación médica de que hubo una violación y que la muerte se causó por ello, con médicos de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz diciendo esto, de pronto desde lo alto, porque así es como tenemos clara la pintura hoy en día, es decir, desde la presidencia de la República se toma la decisión de que no, que la muerte se debió a una gastritis. Ujú. Este, y entonces no solamente se cambia el resultado de la autopsia, hay una segunda autopsia, hay una exhumación, el ejército está presente ahí, nunca nadie entiende para qué, pero el resultado es muy obvio, porque es para exonerarles. Y lo peor de todo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos sirve para encubrir el caso y emite una recomendación, que es la 34 de 2007, diciendo que efectivamente la muerte fue por una gastritis. Y eso no es lo más grave, aunque parezca extraño. La CNDH de Plasencia, en el momento en que dice esto, también documenta que el ejército mexicano en el año 2007 tiene controlada y patrullada la zona náhuatl de Songolica. Lo documentan y no dicen absolutamente nada más acerca del asunto. Si uno ve la recomendación 34 de 2007, uno dice, aquí falta algo. O sea, están viendo pasar, olvídate del dicho aquel americano, de, nadie habla del elefante en la sala. No, aquí están viendo pasar una manada de elefantes por la Sierra de Songolica y no dice nada. Y ese es el contexto grande del ataque a Ernestina Asensio Rosario. Bueno, ahora, eso fue lo que ocurrió. Y el camino para llegar al sistema interamericano fue largo. De hecho, piensen ustedes lo que significa que 20 años se tarde un asunto para que haya finalmente una sentencia. Ahora, ¿qué es lo que dice la sentencia Ujú. de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que las cosas pasaron básicamente como acabo yo de contarlas y que por lo tanto el Estado mexicano es responsable tanto de la violación al derecho a la vida como la violación a la integridad física y la violación a todos los demás derechos de acceso a la justicia, de acceso al sistema de salud, etcétera, etcétera, etcétera.
Y condena al Estado mexicano porque, acuérdense, la Corte Interamericana se acusa a los estados. Entonces, el Estado mexicano es responsable de esto. ¿Quiénes dentro del Estado mexicano? Los que acabo de decir, el presidente Calderón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría. Ahora, la historia no solamente ha estado allá. En el año 2019, es decir, 12 años después, este, mm, de los hechos, y sí, prácticamente 12 años después de la recomendación de la CNDH decidió reabrir el asunto y de hecho emitió una segunda recomendación corrigiendo la primera. Esta recomendación es la 45BG de 2021. Ahora, ¿eso es una mejora? Sí, la CNDH en 2021 corrige a la CNDH de 2007 y dice, no, eso no fue una gastritis, fue víctima de una violación, etcétera, etcétera. Ahora, la CNDH de 2019-2021 no lo hizo sola. De hecho, casi un año, tal vez 6 meses antes, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que el compañero Ernesto ha dado seguimiento a las aventuras de Encinas en estas materias, ya había cambiado la posición del gobierno mexicano respecto del caso. Porque, de hecho, ahorita habrá que preguntarle a David acerca de las actitudes del gobierno mexicano frente al sistema interamericano de derechos humanos. Una de las cosas que nos molestó muchísimo allá por el año 2020 era que el personal que la Secretaría de Relaciones Exteriores mandaba a las audiencias seguía defendiendo la misma posición del Estado mexicano en los tiempos de Calderón o de Peña. Y eso era ridículo, era malo, era terrible. Y entonces el subsecretario de Derechos Humanos tenía que intervenir para corregirle la plana a la representación de la Cancillería. Ahora, no fueron los únicos. Encinas hizo la corrección y la Fiscalía General de Veracruz también reabrió el caso. Ahora, ahí paro porque hay una cosa que es extraña. La Subsecretaría de Derechos Humanos hizo algo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos cambió la recomendación y se corrigió a sí misma, pero no me queda claro cuando estuve revisando para preparar este tema, no encontré que hubiera habido un cambio en la posición de la Fiscalía General de Veracruz. Sé que originalmente fue la que llevaba el caso como procuraduría en el momento de los hechos. Este, Ahora, ¿a qué se condena? Se condena al Estado mexicano a realizar bien la investigación, precisamente. Y ahí hay muchas cosas que hacer, habría que discutirlo ahorita con David. Muchísimas gracias, Federico. Bueno, todavía no entra David Peña. Esperemos que se vaya incorporando. Entonces, yo quería hacerte una pregunta, pero ahorita abres un tema que nos parece importante. Entonces, parte de esta sentencia lo que estaría indicando o llamando al gobierno mexicano es a iniciar una nueva averiguación. Federico, eso es lo que tú estás planteando ahorita como parte de la argumentación. Eh, no es abrir una nueva investigación, sino Ujú. darle seguimiento a las investigaciones para concluirlas bien. Este, Ahora, ¿cuál es O el sea, problema? no es reponer el procedimiento. El proceso, o sea, todo el proceso Ah, no es. el problema es que lo que tienes que hacer es corregir el proceso, no realmente Ujú, reponerlo. ujú. Ahora, cualquiera de las cosas en términos materiales es lo mismo, porque tú lo que tenías en el mero principio, en febrero, marzo del año 2007, era el inicio de una averiguación previa donde la primera de las em, autopsias indicaba que la razón de la muerte estaba directamente relacionada con la violación sexual. Sí, Este, Eso se cambió por la versión de la gastritis. Y no solamente eso. De hecho, la Procuraduría Veracruzana pretendió castigar a los médicos que habían hecho la primera autopsia. sí, sí, qué barbaridad. Este, entonces, ahí hay muchas, si se fijan, hay muchas cosas que corregir. Y no tenemos muchos datos acerca de qué fue lo que pasó después. Por ejemplo, esos médicos ya
20 años después, ¿siguieron castigados o no siguieron castigados? Esos son detalles que habría que verificar. No estoy seguro, hay que preguntarle a David, ¿qué fue lo que el Estado mexicano informó finalmente, primero a la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana? Ahora, ¿cuál es el defecto del sistema interamericano? Que reponer el procedimiento o iniciar una nueva investigación 20 años después criminológicamente es imposible. Mm. O sea, lo que puedes hacer es decir, el sistema mexicano no funcionó, pero no puedes hacer bien las cosas otra vez. ¿Me explico? Sí, gracias, Federico. Ya se encuentra por ahí David, que bueno, Federico hacía ahí también algunos cuestionamientos que tal vez ahí David pudiera clarificarnos. David, en principio, muy buenos días, bienvenido y muy buena bailada en la posada, David. Gracias, mi querido Ernesto, Violeta, Federico. Sí, una disculpa por el retraso. Ahora me retrasé más de lo normal. Estaba terminando otra entrevista. Sí, ya no pudimos bailar también porque había muchas mesas. Para la otra vamos a acomodar ahí para que nos den más espacio para la Una bailada. pista de baile, ¿no? Pista de baile mínimo, pero estuvo muy bien el viernes. Ya. Oye, David, platicando ahorita con Federico sobre el tema del caso de Ernestina, doña Ernestina Asensio, me quiero detener en esto último que estábamos preguntándole a Federico, que ya nos hizo favor de contextualizar el caso de Ernestina Asensio. Eh, lo que está fallando la Corte es reponer el procedimiento. ¿De qué va? Y esta parte que señala Federico, además de qué tanto se puede hacer, pues 20 años después. ¿Cuál es tu valoración aquí en este caso, David? Sí, mira, lo que establece la Corte es justo en el tema de la investigación, que me parece que es el tema. A ver, nos hemos centrado en los últimos años en materia de impartición de justicia, todo el tema de la reforma judicial y los jueces y tal, pero sigue estando yo no diría el cuello de botella, el grave problema que tenemos en la procuración de justicia, que es en el tema de investigación. Ahí seguimos encontrando falencias, debilidades, inconsistencias, actos de corrupción, lo que ustedes quieran enumerar y enlistar. Pero también encontramos un tema estructural que es más bien a lo que se refiere la Corte Interamericana. Es decir, cuando se hablan de estos procesos de investigación, además de enfrentar todas estas debilidades o incapacidades institucionales, nos enfrentamos a problemas estructurales en términos de la investigación y tiene que ver con la forma en la que se desarrollan las investigaciones en sí misma. En el caso de Ernestina, recordemos que pese a que se tenía el testimonio de su hija, que a su vez le había recibido de la mamá, señalando que habían sido los militares, pues todo el tema de la investigación original no se perfiló hacia una investigación de los, perdón, de los grupos de militares, sino hacia un tema de salud, ¿no? Señalando que había muerto por una gastritis crónica. Entonces, lo que se hace el señalamiento es, claro, se tiene que hacer una investigación, reponer o recomponer la parte de la investigación hasta llegar con quienes participaron, los responsables con nombre y apellido, los militares que estuvieron en ese destacamento, en esa cobertura o en ese momento. Lo que implica, sí, y es muy complicado, como dice Federico, ahí coincido, pero no imposible, lo que implica recomponer la investigación o reestructurar la investigación. Hay casos, sobre todo de momentos de represión o de dictaduras en Chile, en Argentina, en Uruguay, que 25, 20 o 30 años después se han logrado reconducir las investigaciones y dar con los responsables, señalar a los responsables, sobre todo cuando se trata de funcionarios públicos. Y creo que aquí hay una diferencia con el otro caso que vamos a comentar más adelante, que es el de Ciudad Juárez, el de Lilia Alejandra García Andrade, que no se tiene señalado a funcionarios públicos, sino a particulares.
Aquí se complejiza más la investigación. Cuando se trata de funcionarios públicos, como en el caso de Ernestina, la presunción de que fueron militares, los militares se tienen con nombre, apellido identificado, periodicidad de servicio, de ejercicio, incluso si están jubilados, dónde están jubilados. Es decir, se tiene todo un rastreo como parte de instituciones públicas del Estado para dar seguimiento, digamos, a la acción de estos servidores públicos. Quizá algunos ya no estén en activo, quizá algunos otros todavía estén en activo. Entonces, sí se facilita, digamos, en términos, la investigación se facilita, aún pese a que 18 años después se recomponga la investigación, facilita, decía yo, la posibilidad de identificarlos, de señalarlos e incluso de ampliar la cadena de mando, que no sea solo a quienes estuvieron físicamente en la acción, sino a quienes lo toleraron, lo permitieron, lo solaparon, lo justificaron o lo ocultaron a lo largo de estos casi 2 décadas. Entonces, creo que, insisto, es muy complicada la investigación, no es imposible y sobre todo lo que nosotros alegamos es, en este tipo de casos es que hay otros casos en Guatemala también, como casos de hace 25 años o de 20 o más años, sí se pueden recomponer y sí se pueden reconducir para dar con los responsables. Insisto, cuando hay señalamiento a funcionarios públicos, en ese momento, policías, militares, tal, es más factible la investigación o más viable que se recomponga la investigación, insisto, porque hay una trazabilidad, digamos, de dónde estuvieron, en qué momento estuvieron, quiénes daban las instrucciones, a quién le reportaron, qué reportaron. Todo eso está documentado. Quizá no forme parte de la investigación, pero es lo que se tiene que hacer, recabar toda esa información para integrarla en la investigación y avanzar en ese sentido. Contrario, sentido opuesto, digamos, o condición opuesta a lo que pasa cuando se trata de particulares, porque, insisto, pues no tenemos todo ese proceso de documentación en los casos de particulares y sí se complejiza más la investigación o recomponer la investigación 20 o 20 y tantos años después. Muchísimas gracias, David. La semana pasada teníamos una entrevista con dos compañeras del CESEM que han estado también dando seguimiento a este caso y justo les preguntábamos también sobre en la sentencia qué venía en torno, cuáles eran las líneas, los ejes en estos puntos que se van señalando en las sentencias para el castigo de los militares en específico que participaron en esta agresión, en esta violación sexual hacia la doña Ernestina. Sobre eso, ¿qué nos puedes decir, Federico? Y una duda que teníamos era si tendría que intervenir también a partir de la sentencia, o si se dice algo, la justicia militar o todo queda en el otro ámbito civil. A ver, me concentro en esto último. Ujú. Eh, en varias ocasiones he dicho yo aquí que el fuero militar es en realidad una especie de derecho administrativo para la disciplina de esos burócratas que visten de uniforme verde o gris, ¿sí? No debería ser otra cosa, es decir, debería ser conceptualmente imposible que una persona cometa el delito de homicidio o el delito de violación en sede militar. Ese nada más es un delito. Es penal, es igual para todas las ciudadanas y para todos los ciudadanos. O sea, el derecho penal es una cosa, el derecho administrativo, rama militar es otra. Entonces no debería haber un fuero militar en el sentido de que se les debe castigar por la violación o por el homicidio en sede militar. O sea, por supuesto que hay un elemento disciplinario, o sea, a ti te pueden acusar de una violación y de un homicidio y aparte de haber incumplido tus deberes administrativos. Entonces te van a llevar a la Contraloría y la Contraloría te va a llevar al Tribunal Administrativo, etcétera. Eso también tiene que pasar en el fuero militar. Pero ubiquémoslo. O sea, no significa que vamos a abrirlo. Ojo, en los años 1990 el fuero militar tenía un, entre comillas, atractivo, porque todavía tenía pena de muerte. Entonces, el subteniente que fue responsable de la muerte de civiles en el hospital de Ocosingo en el año 1994, durante la batalla de Ocosingo, podía haber sido fusilado. Ahora, eso lo discutimos en el Fraiba. Eso es, entre comillas, atractivo, pero obviamente estamos en contra de la pena de muerte, incluso en esos casos.
Entonces, pero eso ya no existe, o sea, ya no hay pena de muerte ahí, y como te digo, no deberíamos estar pensando en, se tiene que abrir en el fuero militar para que todos los castiguen en el fuero militar por esos mismos delitos. No, lo que estamos exigiendo es que se les castigue como a cualquier ciudadano en el fuero de todos. Ahora, lo que dice David es bien importante. La responsabilidad personalizada en el caso Ernestina Asensio es mucho más sencilla de determinar. ¿Por qué? Porque la unidad militar, que era el 63º Batallón de Infantería en la Sierra de Songolica, con todos sus elementos, sus oficiales y sus mandos, es perfectamente identificable. Y eso está en los registros, entonces eso puedes hacerlo perfectamente. Pero no es para el fuero militar, es para el fuero civil. Y hay que terminar la investigación. Y aquí la parte terrible de la historia es que la investigación había empezado bien, de acuerdo con los hechos materiales como la Corte Interamericana los ha reconocido. Es decir, hubo una violación sexual, hubo un maltrato tremendo en contra de doña Ernestina y consecuencia de eso murió. Y eso está en la primera autopsia. Debió haberse continuado y no se continuó. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, también se necesita otra cosa, que es, y eso también lo puedes hacer, como dice David, porque los funcionarios públicos de la Procuraduría Veracruzana, que dijeron una cosa primero y luego se desdijo la institución, ahí hay funcionarios que tomaron esa decisión de desdecirse. Hay que ver quiénes son y les puedes exigir responsabilidades. Por cierto, ejercicio indebido de la función pública, que estoy seguro que en el Código Penal veracruzano existe ese delito. Es un delito de corrupción normalmente, pero aquí también se comete. Perdón, Ya, nada más como corolario, miren qué dominguero vengo hoy, como corolario al tema específico del fuero, mi querido Violeta, que preguntabas, en la parte de obligación de reparar, en la parte de reparaciones de la sentencia, en lo que se refiere con la investigación, viene un fraseo, yo me acordaba que lo había leído, ahora me puse a buscarlo justo, y dice, asimismo, leo, cito textual, asimismo, en caso de que se inicien nuevas causas penales por los hechos del presente, en contra de presuntos responsables que sean o hayan sido funcionarios militares, Ujú. las autoridades a cargo deberán asegurar que éstas sean adelantadas, es decir, desarrolladas, ante la jurisdicción ordinaria y bajo ninguna circunstancia en el foro militar. Es decir, Perfecto. la propia Corte está estableciendo como premisa justo esto que decía Federico, de que las investigaciones que además se tienen que recomponer, no se pueden llevar bajo el fuero militar, Militar. sino que tienen que llevarse bajo el fuero de jurisdicción ordinaria. Perdón, creo que me congelé en la Sí, 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 imagen, sí, sí, eh, Pero sí te estamos oyendo. pues no sé si sí, el audio. sí. Sí, el audio Perfecto, nada siguió. más era ok, no aclaración, esa especificación viene en la propia sentencia de la Corte, que me parece importante igual retomarla. ya, Muy gracias, importante. gracias David y gracias Federico. Déjame continuar contigo, David, para este caso que además nos hiciste el favor de comentarlo ahí en la posada navideña, a propósito de el caso de esta Lilia Alejandra García Andrade, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues ya notificó sentencia contra el Estado mexicano. Así que hay una respuesta también de la autoridad mexicana en ese sentido, pero me gustaría si pudieras también contextualizar el caso dramático de ya no solamente de Lilia, Alejandra, sino de toda la familia. Es un caso tremendo y que ustedes, David, han dado un seguimiento hasta llevarlo precisamente a la Corte Interamericana, que no es un asunto menor. Entonces, si pudieras, además de contextualizarlo, poder comentarle a la audiencia cuándo toman ustedes el caso y estos procedimientos que creo que vale la pena que la gente tenga claro cómo es que se llega hasta donde se llega y el tiempo que les ha llevado.
Bueno, pues ahí, a ver, el caso es de 2001, es un feminicidio ocurrido en Ciudad Juárez. Lilia Alejandra tenía 17 años cuando es víctima de feminicidio, desaparición primero, tortura sexual y después feminicidio. Ella tenía dos niños chiquitos, uno de casi 2 años, 1 año 8 meses, y otro, una niña de 8 meses, un niño y niña de 8 meses. Había sido madre muy joven. Ella era trabajadora de maquila. Su madre, Norma Andrade, que se conoció años después como una de las principales activistas o de las más importantes activistas de denuncia del feminicidio a nivel nacional e internacional. Ahora me referiré al proceso de Norma y a lo complejo que ha sido. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Norma hace 22 años y de empezar el acompañamiento de su caso justo en el año 2003. Es decir, llevamos acompañando el caso 22 años, de los cuales los 22 hemos litigado en lo local, digamos, con las autoridades locales, estatales y federales, y los mismos 22 años llevando el acompañamiento del proceso en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana. El caso se presenta, la petición original se presenta en el año 2002 a la Comisión Interamericana, es admitido, que es la primera etapa en la Comisión Interamericana en 2012, y es remitido a la Corte Interamericana en 2022. Es decir, prácticamente en el sistema interamericano se tardó 20 años el procesamiento del caso. Recordemos que cuando se llevan este tipo de asuntos en el sistema interamericano no son rápidos, no son de atención inmediata, que llevan mucho, mucho proceso, muchos años. Y sobre todo, creo que hay un tema muy importante que es evidenciar deficiencias estructurales en un país, en este caso México, obviamente, que permitan abonar o que permitan que con una sentencia de la Corte se atajen, se intervengan, se focalicen, se localicen. A diferencia de muchos otros casos que se presentan a la Comisión Interamericana, miles de peticiones que se presentan todos los años, que pueden ser igual trascendentes o importantes, pero que están relacionados con temas no estructurales, sino más bien temas de operación del sistema de procuración o impartición de justicia. Lo que se busca cuando se lleva este tipo de litigios, y la Comisión Interamericana lo busca así también, es que cuando la Corte se pronuncie en sentencia, se aborden temas estructurales del país. Entonces, por eso es tan complejo, tan complicado llevar este tipo de procesos a nivel interamericano y llegar a la corte en sentencias, pues porque lo que necesitas evidenciar y probar es que el caso que estás llevando permite o permitiría adelantar o avanzar en procesos de respeto, protección, garantía de los derechos humanos en el país en específico. Entonces, por eso es complejo este proceso, ¿no? Nosotros adoptamos este caso, lo asumimos. Fue uno de los primeros casos que llevamos a nivel internacional, pero también uno de los primeros que llevamos a nivel local. Quienes estuvimos participando en el proceso de investigación, éramos muy jóvenes en ese momento, imaginémonos, hace 22, 23 años, y llevamos estos procesos en Ciudad Juárez. Cuando hoy es complicado litigar en Ciudad Juárez y representar a víctimas en Ciudad Juárez, imagínense ese escenario hace más de 20 años. Entonces, creo que ahí el tema se va complejizando, digamos, ¿no? En términos de lo que se va en el alcance del proceso. En toda esta lucha, la mamá de Lilia, Norma Andrade, conformó una organización en Juárez que fue de las pioneras, Nuestras Hijas de Regreso a Casa. En 2008 empezamos a recibir una serie de amenazas, intimidaciones, hostigamiento de distintos niveles. Desde 2006, perdón, a 2008. En 2008 nos dictaron medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, medidas de protección que se siguen vigentes hasta el día de hoy. Desde 2008 hasta la fecha no se han retirado estas medidas de protección. Eh, y Norma, en su calidad de defensora, de activista, levanta la voz, reclama, enfrenta, y en el año 2011 recibe un primer atentado en Ciudad Juárez, le dan 5 balazos, sobrevive al atentado, y en febrero del 2012 recibe un segundo atentado en donde en la Ciudad de México la atacan y le quieren cortar el cuello, la atacan con una navaja. Sobrevive también al segundo atentado y bueno, se sigue convirtiendo en uno de estas voces
emblemáticas de la denuncia en contra de las desapariciones y los feminicidios. Se forma parte también de los colectivos de búsqueda, forma parte de los colectivos de exigencia de, digamos, de ni una más víctimas de feminicidio, forma parte de nuestra organización, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. Y bueno, pues desde ahí hemos estado acompañando este proceso, ¿no? La sentencia, decía yo, que se busca o busca atacar o enfrentar o combatir, no sé cómo decirlo, temas estructurales que se viven en México, además, obviamente, de la investigación en sí misma, como en el caso de Ernestina Asensio, que lo decíamos, la investigación en sí misma del caso, pero también la atención de otros temas estructurales. Y creo que al final la sentencia que se notificó el viernes pasado, se hizo de conocimiento público, se hizo pública la sentencia, se notificó al Estado también, digamos, los puntos resolutivos que son de obligatorio cumplimiento para el Estado mexicano. Y es igual, es importante resaltarlo, no está sujeta a interpretación, no está sujeta a validación, no está sujeta a revisión, es una sentencia de estricto cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano. Y bueno, pues esperemos que en esa tenor el Estado mexicano se comprometa justo a dar cumplimiento de todos los puntos resolutivos, que ahora, si quieren, vamos mencionando algunos de ellos. Sí, sí, justo era lo que íbamos a preguntar. No sé si Federico o todavía David, que nos pudieran decir en qué consiste esta sentencia y a qué está comprometido entonces, o a qué está comprometiendo la Corte Interamericana al Estado mexicano, Federico. Eh, una cuestión, de hecho, eh, ahorita ya estamos en el caso de Lilia Así y lo es. tiene mucho más presente David. Yo creo que él nos tiene que decir eso. Yo tengo ahorita los resultados, pero el caso de Ernestina, por favor, David. Rápido, de rebote, a ver, digo de rebote porque me la rebotó Federico. Establece varios puntos resolutivos. Ahí es, digamos, es una cuestión técnica, pero que igual es importante y Federico entenderá la discusión. Solo hubo de todos los puntos resolutivos que estableció la Corte Interamericana, que son 12, 23, pero no estoy sacando aquí la cuenta, 22, son 11 puntos resolutivos, 11 puntos resolutivos al Estado mexicano. Solo uno de ellos se dio por unanimidad adentro de la Corte, que nos parece además muy, muy sintomático, porque decía yo que cuando se llega a este tipo de casos al sistema interamericano y a la Corte Interamericana, se busca que se atiendan cosas estructurales, ¿no? Del país, tal. Aquí resulta muy sintomático que solo el punto uno, que tiene que ver con la investigación, fue por unanimidad, y todos los otros puntos resolutivos restantes se dieron por debate adentro de la Corte y no hubo unanimidad. Hubo cuando menos un Ujú. juez Eh, que uno, señaló. Sí, sí, Federico. ahí nada más una cuestión. Importa decir que había 7 jueces que estaban ahí y entonces los 7 votan porque la palabra fue, se conduzca eficazmente el proceso penal en curso. En otras palabras, y ahí le regreso la bola a David, todavía está abierta la investigación que empezó en el año 2001. Sí, 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 todavía está abierta la investigación. Imagínense, 24, por eso yo les decía en el otro caso, 24 años después se inició la investigación en 2001. Se perfiló una investigación deficiente, ya sabrán, ¿no? No se probó, no se garantizó no se aseguraron bien los datos, las evidencias que había en su momento, no se hicieron líneas de investigación. Digamos, aunque suene demasiado trillado decirlo, pero se condujo la investigación como se conducen la mayoría de las investigaciones en México. Se siguen conduciendo aún veintitantos años después. En 2008 tuvimos un regiro en la investigación entre 2008 y 2009. Nos cambian al Ministerio Público, a la coordinación de ministerios públicos también, y tenemos un muy buen giro ahí, digamos, porque logramos recuperar evidencia que se había perdido entre los archivos, la bodega, los documentos, tal, se recuperó evidencia. Se lograron hacer nuevos procesamientos de perfiles genéticos y se logró identificar un perfil genético de uno de los agresores. En ese momento no se tenía con quién confrontarla. En el año 2010
asesinan a un agente ministerial de Ciudad Juárez, que trabajaba en la Fiscalía de Homicidios, por cierto, y se hace la confronta con este ADN y se identifica que este agente ministerial, es decir, un policía ministerial, compartía la misma línea paterna, el mismo linaje paterno de uno de los agresores de Lilia Alejandra. Entonces, con base en esos elementos, desde el 2010 hasta el 2018, pues perfilamos la investigación para dar con todos los hombres que en esta época, en 2001, tuvieran una edad entre 12, 13 y 70 años, que pudieran haber participado en los hechos. Se perfiló la investigación hacia allá, buscando justo con base en este perfil de ADN, este perfil de genético. En 2018, en el marco del proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno mexicano hace lo que suele hacer, es fabricar un culpable, fabricar responsables sin datos de prueba, sin evidencia científica, simplemente para bajarse la presión a nivel internacional. Y aquí es importante decir que en ese momento quien gobernaba Chihuahua era Javier Corral. La fiscalía estaba a cargo de Peniche, que era gente de su confianza, y que la respuesta del gobierno de Chihuahua, este gobierno panista, pues fue igual que los gobiernos priistas y muchos otros gobiernos de otros colores también, de fabricar un culpable o fabricar un responsable. Y decimos fabricar en realidad porque no hay datos, no hay evidencia que lo sustente. Utilizan artilugios legales, digamos, para poderlos procesar, pero no Y hay evidencia en su contra, ¿no? Sí, interrumpo ahí a David para decir cuál fue la palabra que utilizó la administración Corral. Iban a revisar el caso con una óptica renovada. exacto. Óptica renovada, dice Federico, lo que ellos dijeron óptica renovada, nosotros dijimos fabricación, ¿no? Porque Ujú. sustancialmente lo que hicieron fue eso. Detuvieron a un sujeto que hoy está preso, por eso el tema del proceso penal que se refiere a la sentencia, es un sujeto que hoy está preso, que teniendo el perfil de ADN, este perfil que yo les decía, está preso desde 2018, hoy 2025, casi 2026. Durante 7 años no se ha hecho la confronta genética del sujeto con el perfil genético del responsable que tenemos. Nosotros pensaríamos que si tú vas a señalar como alguien como responsable, lo básico, lo primigenio que tendrías que hacer es hacer esta confronta uno a uno, ¿no? Ujú. 7 años la Fiscalía de Chihuahua se ha negado y por eso la Corte establece en esa sentencia que se tiene que hacer un perfil genético independiente, un tercero, un perfil genético que impulsamos nosotros desde el lado del acompañamiento de las víctimas, o sea, la representación legal, que se tiene que hacer este perfil genético independiente, tercero, digamos, independiente, sí, ajeno al gobierno, para hacer una confronta por fin uno a uno entre el perfil genético que tenemos del agresor o de los agresores, porque hay varios perfiles genéticos, y el sujeto que está hoy preso. Ahí es importante decir que el gobierno de Chihuahua intentó acelerar lo más posible el Poder Judicial para que tuvieran una sentencia condenatoria en contra del sujeto. Nosotros desde el 2018 hasta el 2024 nos mantuvimos con información al juzgado para evitar que se llegara a esta sentencia justo porque nosotros decimos que no hay sustento legal, no hay un sustento probatorio, que se está fabricando y lo único que querían era, digamos, atacar a la Corte Interamericana y decir, mira, ya tenemos un responsable, entonces por lo tanto ya no somos tan irresponsables porque ya tenemos un responsable, digamos, en esa lógica. Seguimos nosotros aportando esta información. Hoy el caso está detenido justo por un amparo que metimos nosotros diciéndole al juzgado, no puedes irte a una sentencia sin haber agotado este recurso, digamos, del el peritaje independiente. Por eso la Corte lo retoma y lo obliga. Dice, no podemos avanzar en términos penales hasta que no se clarifique eso. Uno. Dos, establece en la investigación que se tiene que dar con los agresores, hablando en plural, porque fue un grupo de agresores los que atacaron a Lilia. Y tres, que la investigación se tiene que dar, y esto es sumamente importante en términos no solo de esta investigación, sino de muchas otras, que se tiene que dar con análisis de contexto, es decir, analizando el contexto en el que se dan los hechos y analizando sobre todo los patrones
de casos similares o casos semejantes que se han presentado. Y esto es muy importante, insisto, no solo por el caso en sí mismo, sino porque nos permite avanzar o abonar en que las investigaciones relacionadas con feminicidios de estas características, de feminicidio sexual sistémico, se le llama, feminicidios seriales, digamos, como en términos más ordinarios, ¿no? Se tenga que seguir con el análisis de contexto y también con el análisis de patrones. Esto no lo dice la Corte, lo inferimos nosotros, se tendría que hacer también en casos de desaparición, insisto, no lo dice la Corte, porque aquí lo que se centra la Corte es en el asesinato, no en el feminicidio de Lilia Alejandra, pero nosotros inferimos también que una aportación tendría que ser en la interpretación de la sentencia que las investigaciones por desaparición también se lleven en ese sentido. No es solo el tema de investigación, este es el primer punto que decía yo, fue por unanimidad y es importante, y termino el comentario inicial, porque para las y los abogados es importante la forma en la que se dan los votos, porque implica que hubo debate, que hubo discusión adentro de la Corte y que se fueron colocando posiciones enfrentadas, que no hubo como todo mundo se puso de acuerdo, todo mundo estuvo de acuerdo, sino que hubo debates, incluso hay uno de los puntos resolutivos en reconocimiento de una de las víctimas, del papá de Lilia Alejandra, que la votación se dio 4-3. Es decir, la discusión estuvo bastante interesante adentro de la Corte. Se acompañan a la propia sentencia lo que se llaman votos particulares, votos disidentes, votos concurrentes, es decir, las sentencias de más o menos 100 hojas y 80 hojas son del razonamiento de los votos, o sea, 80 hojas adicionales son del razonamiento de los votos de las jueces y los jueces, es decir, el tema siguió siendo un tema de interés, de debate al interior de la propia Corte Interamericana y creo que en ese sentido tendríamos que retomarlo también para México, ¿no? La aportación que hace y lo interesante del abordaje de varios de estos temas. Gracias, ahí David. Y esta parte que señala ahorita al final David Peña, mi querido Federico, de la importancia que tiene para los abogados y las abogadas que se dé este tipo de debate en la Corte Interamericana. Eh, yo puedo entender, si es un debate, dice quedaron 4 votos a 3. Eso es bueno porque está ilustrando que hay un proceso democrático, porque quiere decir que es un tema de sumo interés y que puede permear para otros casos en México y otras partes del mundo. Eh, o es mejor que después de estos debates, pues haya un voto por unanimidad en favor de una cosa o de la otra. ¿Cuál es ahí, por ejemplo, en esta valoración que tienen ustedes como abogados, Federico, a propósito de lo que señalaba David? A ver, es bien interesante que estemos hablando de un asunto judicial, porque la Corte Interamericana es un tribunal, y tú introduzcas la palabra democracia. En teoría, el elemento de democracia que es importante aquí es el debate entre distintas posiciones. Eso está muy bien. Y entonces, como David nos explicó ahorita, es una cosa buena que se discute. Ahora, a mí me sorprendió la cantidad de páginas utilizadas en los votos Votos. particulares. Y también fue muy interesante porque ahí sí se nota una diferencia entre la sentencia Ernestina Asensio y la sentencia Lilia Alejandra García Andrade. Este, en el caso Asensio hay mucha más unanimidad. En el caso Ana Lilia se divide más. E incluso hay una votación 4-3, o sea, poquito más, y no hay resolución en ese punto. Pero cuando empecé a revisar esas 80 cuartillas que nos dice David, encontré que la disidencia más fuerte provenía de un lugar que no debe alentarnos. Ojo, porque democracia también significa que Katz gana la elección en Chile, ¿sale? Entonces la pregunta es, ¿quién dirige la disidencia en la sentencia Lilia Alejandra García Andrade? La dirige el juez de la Corte Interamericana, Borea, que es peruano. Ahora, es un peruano extraño, o sea, tiene su parte heroica. Es uno de los
opositores a Fujimori. El único problema es que es uno de los que apoyaban a Vargas Llosa. Y peor, nada más para resumirlo pronto, él es uno de los abogados colaboradores de Boluarte, muy cercanamente. Y de hecho fue Boluarte la presidenta que dio el golpe de Estado parlamentario. Ella dijo, para evitar el golpe de Estado ejecutivo de Castillo, que está ahorita el presidente Castillo procesado y preso en Perú, Está preso. Boluarte nombra a Borea como candidato a ser este, juez de la Corte Interamericana. Y de hecho, Borea gana en contra de un candidato propuesto por Petro. Y cuando se eligió en la Asamblea de la OEA, y ojo, recordemos aquí las canciones cubanas sobre la OEA, que es una cosa muy fea, pues la OEA es la OEA. Es también, no solamente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que ayuda mucho, sino también el Ministerio de Colonias de Estados Unidos. Entonces, Borea viene de ahí. Ahora, ¿cuál es el razonamiento de Borea? ¿Por qué Borea disiente en la inmensa mayoría de los puntos resolutivos? Porque él dice, y lo dice peruanamente, boluartemente, es decir, oligárquicamente, porque no quiere que la Corte Interamericana obligue a los estados a cosas que no están en los tratados. Y entonces el centro de la oposición, de la disidencia, es que se está pretendiendo obligar al Estado mexicano a que haga diagnósticos, a que tenga criterios mínimos, a que analice un esquema estructural para proteger los derechos de los hijos. Y aquí es bien importante los datos concretos, o sea, la víctima de la violación y el homicidio, del feminicidio, era una niña, era Ujú. menor de edad, Sí. que era madre de otros niños que también fueron afectados. Y por eso era importante el tema de los niños. Eh, y aquí hay una cosa interesante. El argumento de Borea, el juez peruano, es que la Corte Interamericana no debería meterse a obligar a los estados a discutir las razones estructurales, ¿sí? Y ese es un debate interesante. O sea, sí, la democracia permite debates, como decía Ernesto, pero el problema es que la democracia también permite que Katz, Boluarte y Borea metan argumentos que no necesariamente son buenos. Ahora, es una cosa paradójica, porque creo que en general en esta mesa estamos de acuerdo en que la razón estructural de la violación de derechos humanos tiene que ser atendida y por lo tanto tiene que darse este tipo de resolutivos. Pero Borea lo que está diciendo es exactamente lo contrario, que nada más debe la Corte atenerse a los casos estrictamente específicos. Ahora, si la Corte Interamericana hace eso y sin embargo vemos que se tarda 20 años en atender un asunto, pues la verdad, David no me dejará mentir, pues qué caso tiene ir a la Corte Interamericana. Si es solo lo específico, no tiene ningún caso. O sea, el costo-beneficio del litigio interamericano es no sostenible. Entonces, yo creo que el tema es relevante y ahí hay una cosa que no entiendo. Primero discutieron el caso Asensio y después discutieron el caso Lilia, o fue al revés. Y ahí dejo mi pregunta a David. Este, y la otra pregunta a David es, ¿los litigantes cómo vieron el debate interno de la comisión? David, te pasamos directo el micrófono. Nada más, David, yo quisiera hacerte una pregunta y no sé si esta se pueda contestar porque está el proceso, como tú dices. ¿Por qué este caso, aunque ya está dando también parte respuesta, pero queremos también preguntártelo, David, ¿por qué este caso, ¿no? Que donde no está implicado el ejército mexicano, como en el caso de Ernestina Asensio, acá hay particulares, como tú nos estás diciendo, es más complejo y complicado que el otro caso, y sobre todo, bueno, esta división de votos y estas 80 cuartillas que nos comentan ustedes de argumentación? ¿Quién está detrás de este feminicidio, David? Y eso es donde yo digo, no sé si se pueda responder y por qué ha habido tanto, incluso pues amenazas y tantas intimidaciones y en este contexto. ¿Quién está detrás? ¿Qué es lo que hay?
Perdón, nada más estoy buscando dónde conectarme porque ya se me está acabando la pila, a ver si no me quedo apagado o silenciado. A ver, creo que el tema justo está centrado en la investigación porque no tenemos resultados. A 24 años después no sabemos quién cometió el crimen. Entonces, creo que estamos ahí centrados. Se centra sobre todo en particulares. La duda es sobre particulares. Sí, Creemos nosotros que la parte de la responsabilidad de servidores públicos es una responsabilidad secundaria. No hay elementos para poder decir que en este caso hay una participación de policías o de militares, en el caso de Lilia Alejandra, pero sí hay una presunción, no una presunción, hay una evidencia de que quienes no permitieron la investigación o no hicieron la investigación correctamente fueron justo servidores públicos. Entonces, el Estado mexicano es responsable por esta otra parte también de no haber hecho bien la investigación, pero también de no haber prevenido la desaparición, el feminicidio de Lilia y no haber prevenido, no haber creado políticas de atención para las niñas, niños y adolescentes y tampoco de haber protegido a Norma en su condición de defensora de derechos humanos. Entonces, la cadena de responsabilidad no se centra solo en la parte penal, sino en la parte también de responsabilidad de servidores públicos, que creo que es la segunda parte, ¿no? O la otra, el otro componente que se tiene que analizar. Si bien el Estado es responsable por esta parte de omisión de servidoras y servidores públicos, también hay que señalar, digamos, que el Estado es responsable también por no haber conducido adecuadamente las investigaciones. Y en esa parte creo que perdón que me esté moviendo, pero estoy intentando buscar la conexión de luz pues, para no quedarme sin estás conexión. congelado. Creo que en esa otra parte, justo, ya está, ya se conectó, gracias. Ya, gracias. Sí, estoy congelado porque tengo una mala conexión también, pero bueno, el audio creo que sí se sigue escuchando. Muy Entonces, bien. nada más para decir eso, Violeta, la responsabilidad de servidores públicos se actualiza con base en Ujú. la parte de la indebida investigación, procesamiento, la falta de medidas de prevención, la falta de medidas de protección, no así en la parte criminal, penal, de responsabilidad de los perpetradores, digamos, ¿no? Justo porque no se ha desarrollado una investigación diligente. Se establece la obligación de desarrollar una investigación diligente y con base en eso es con lo que ahora el Estado mexicano tiene que dar cumplimiento. Pero en esta parte del otro, ya porque nos quedan poquitos minutos, de la otra parte importante que tiene la sentencia sobre temas estructurales, yo colocaría tres aspectos que a Ujú. nosotros nos parecen muy importantes resaltar. El primero de ellos que tiene que ver con el tema de construir una política de atención, tanto normativa como institucional, para niñas, niños huérfanos de feminicidio, es decir, infancias que se encuentran en una condición de orfandad, en una condición de mayor vulnerabilidad a consecuencia de que sus madres son asesinadas. Particularmente víctimas de feminicidio, se establece esta política pública o se le ordena al Estado mexicano que haga primero una base normativa y de la cual se tendría que desprender una política pública para atención de las infancias en condición de orfandad por parte digamos, siendo víctimas de feminicidio. El segundo de los aspectos, digamos, de mucho más de política pública, tiene que ver con el reconocimiento específico de la categoría de madres y padres buscadores como una categoría de defensores de derechos humanos. Eso ha sido muy importante también porque a las y los padres buscadores se les descalifica, se les criminaliza, se les minimiza Ujú. en cuanto a su trabajo. Entonces se establece la Corte Interamericana la obligatoriedad de reconocimiento en la Ley Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el reconocimiento de esta categoría en específico y derivado de esa categoría, la construcción de medidas específicas de protección, prevención y garantías para que ellos puedan realizar su trabajo, extendiendo la definición, digamos, de madres y padres buscadores que solo estaba en la parte de búsqueda de desaparición, extendiendo este concepto a también a las madres, padres, los familiares que buscan justicia. Eso es Mm. digamos, un dato muy importante también porque cuando hablamos de madres buscadoras, no solo son aquellas que buscan a sus seres queridos que están desaparecidos, sino también a las que buscan justicia. La Corte, digamos, hace una hiperinterpretación sobre lo que implica la búsqueda en México y no solo la búsqueda de una persona desaparecida. Y el tercer aspecto que tiene que ver con la política pública de análisis mucho más de fondo, insisto, más allá de las cosas específicas del caso, el que tiene que ver con la política pública es que se establece una serie de análisis
de indicadores, de construcción de indicadores de política pública, que es muy, muy importante para México, porque uno de los temas de litis, de debate en la Corte Interamericana, no era si México tenía política pública o no de prevención, erradicación, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, sino la efectividad de esa política. Tenemos mecanismos, tenemos fiscalías, protocolos, unidades de investigación, tipo penal de feminicidio, pero el tema, lo que queríamos colocar nosotros en la Corte Interamericana, era la eficacia o la efectividad de esa política pública. Lo logramos en el sentido de que, de que la Corte no cuestiona la institucionalidad que se ha construido para la prevención, atención e investigación de desaparición de niñas y mujeres y de los feminicidios, sino que cuestiona su eficacia, su efectividad, y ese es un punto fundamental. Se establece una serie de indicadores que el Estado mexicano tiene que estar informando a la Corte Interamericana a lo largo de los próximos 2 años de cómo van a ir construyendo esos indicadores para medir, insisto, la eficacia de la política pública, tanto de prevención en materia de desaparición y feminicidio, como de investigación, igual desaparición y feminicidio, violencia sexual, tortura sexual, como sanción. Esto implica también al Poder Judicial. Establece también indicadores de medición de efectividad, tanto en procuración de justicia, en investigación, como en materia de política criminal, digamos ya, en la parte de acceso a la justicia y de impartición de justicia. Entonces, estos tres elementos yo colocaría, resaltaría como parte de la política pública, de lo importante que resulta la sentencia, no porque sea nuestra, no porque sea norma, no porque sea emblemática, sino porque al final lo que buscamos con ello es abonar al mejoramiento del sistema judicial en México en términos generales, ¿no? Tanto prevención, procuración e impartición de justicia, y desde luego mejorar las condiciones en las que se hacen este tipo de investigaciones, que dicho sea de paso, es el mismo contexto que se dio en Campo Algodonero, la sentencia de 2009, es decir, de 2001 a 2009 se dio un análisis por parte de la Corte Interamericana. Y ahora de 2009 a 2025 la Corte Interamericana vuelve a revisar ese contexto, pero además vuelve a revisar, insisto, la parte de la institucionalidad, de cómo está funcionando la institucionalidad de México. Y bueno, eso es un tema que hay que colocar y que se tiene que desmenuzar. Eso nos implica muchos días, semanas de análisis y de discusión para ver cómo se va a dar cumplimiento a esta sentencia. Y, a ver, ahí yo quisiera... Wow, qué temas, David, que de veras, perdón ahí, Federico, Sí. pero créame, de veras, muchísimas felicidades por ese extraordinario trabajo que están haciendo en el Grupo de Acción por los Derechos Humanos, David, porque merece, de verdad, merece la pena detenerse, hacer una revisión y poder hacer tal vez algún programa especial sobre esto que están colocando, esta revisión de la institucionalidad, los indicadores que se están construyendo ahí, esta parte que cuestiona la eficacia, los mecanismos de prevención, la medición de la efectividad. Me parece que es un caso que le permea a todos los demás casos y que me parece también ahí, David y Federico, que le presenta un desafío también a la nueva Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, que me parece que le da herramientas que ojalá se puedan llevar e implementar. Perdón, Federico, ibas a comentar. Sí, no, pero estuvo perfecto lo que dijiste ahorita. Efectivamente, estas sentencias de la Corte Interamericana le dan herramientas y pretexto a las fiscalías mexicanas para mejorar su trabajo, sin duda. Ahora, el único problema es este. Cuando estás discutiendo alta política, en el sentido de que es muy complicada, luego no sabes exactamente cómo fue que esas cosas llegaron contigo. Dije ahorita que el voto disidente fuerte en el caso García Andrade era Borea, que es un juez puesto por Boluarte, es decir, por la derecha peruana. Y recordemos, los jueces son propuestos por los gobiernos de los estados miembros de la OEA, ¿sí? Y luego son Buen votados problema. en la Asamblea de la OEA. Bueno, si nos regresamos al caso Asensio, el voto disidente es de un juez brasileiro, Mudrovich. Pero el problema de Mudrovich es que es un abogado
propuesto por Bolsonaro, ni más ni menos. Y lo interesante del voto disidente en Asensio es que en el párrafo 73 de su voto disidente en Asensio, Mudrovich dice que hay que analizar el proceso de militarización de las fuerzas de seguridad en México y hacer un examen a fondo de la reciente reforma constitucional, es decir, la que cambió el artículo 129 de nuestra Constitución, el artículo de los castillos. No es una mala cosa, no es un mal instrumento, una herramienta, como dice Ernesto. A mí el problema que me genera es que quien está proponiendo la herramienta es un juez propuesto por Bolsonaro. Y ahí el elemento de la OEA, esa cosa tan fea que canta el son cubano, es que la OEA también es el Ministerio de Colonias. Y ustedes estaban discutiendo la intervención estadounidense en las elecciones de Honduras antes de que entráramos nosotros. Y en política internacional cualquier cosa puede convertirse en pretexto de intervención. Entonces, me parece que en los méritos del caso, de los dos casos, del caso Asensio y el caso García Andrade, qué bueno que la Corte terminó pidiendo que se atendiera lo estructural. Ojo, Borea, por ejemplo, decía que en el caso Campo Algodonero, que es el antecedente, como nos dijo David, de todas maneras no se llegó a nada y no se ha cumplido. Entonces, ¿qué caso tiene obligar al Estado a algo que de todas maneras no cumple? Lo cual es muy cínico, Muchas, ¿sí? O sea, ese es un argumento cínico de Borea. Entonces, qué bueno que están estas herramientas, como dice Ernesto, pero tengamos cuidado porque el otro, el que propone esas herramientas, en el caso Asensio, es un bolsonarista. Y en otras oh, palabras, tú tienes ahí perpetuamente dentro del sistema interamericano la posibilidad de que se utilice el sistema interamericano para justificar la intervención de Estados Unidos. Entonces, sí, hay herramientas y pretextos que ayudan a las fiscalías mexicanas y deben ayudarles, pero tenemos que tener mucho cuidado qué cosas estamos activando. Es una cosa rara y ayuda en ese sentido los cuentos, ya que estamos en temporadas navideñas y hay muchos cuentos y leyendas, acordarnos del aprendiz de brujo. Luego hacemos el encantamiento y no sabemos en qué va a terminar el hechizo. wow, sí, así es, así es. Perdón, aquí nada más, Eh, perdón, mi querida Violeta, nada más sobre el tema. Aquí nada más ampliarlo. El tema, en el caso de la sentencia de García Andrade, no solo se ve desde la parte criminal, digamos, desde la parte política criminal, ¿no? En esta parte de Federico que decía, la parte de procuración de justicia, sino que aborda las obligaciones del Estado en materia legislativa, porque Ujú. establece dos obligaciones, cuando menos legislativas claras, expresas, y una más que es en términos de política pública que establece la obligatoriedad a los tres niveles de gobierno. Es decir, como no establece a quién le toca, sino al Estado mexicano, lo que el Estado mexicano tiene que asumir es que le corresponde a todo el Estado mexicano. Entonces, ujú. eso implica esto, lo que decimos de los indicadores de prevención de violencia, de atención, de mecanismos de prevención de feminicidio, intervención inmediata, atención de la violencia de género, todo eso le corresponde a los tres niveles de gobierno, municipal, estatal, federal, en la parte de política pública, más lo que le corresponde a la Procuración de Justicia, Ujú. más lo que le corresponde al Poder Judicial, más lo que le corresponde al Poder Legislativo. A ver, Entonces, y en Poder Legislativo, David, una cosa bien interesante. El punto 19 de la sentencia, en el caso García, dice que hay que integrar ciertos términos, como por ejemplo madre buscadora, en la sí. legislación y específicamente en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, y periodistas. Ahora, mi problema, insisto, si las 33 legislaturas mexicanas, las 32 de los estados y la federal fallan en incluir la palabra madre buscadora en esas leyes, ¿qué puede hacer la Corte Interamericana? ¿Le va a pedir a la Asamblea de la OEA que nos declare fuera del sistema y entonces que nos bombardee Trump? No, el procedimiento de cumplimiento de las sentencias de la Corte es un procedimiento mucho más político, no es un procedimiento coercitivo, digamos, ¿no? La Corte no tiene una policía que te haga cumplir al Estado mexicano las Mm, sentencias. Es un procedimiento mucho más político
pero Ujú. sí marca un talante, digamos, frente al sistema interamericano como tal, es decir, frente a la unidad de países latinoamericanos, ¿no? Para ver cómo estás atendiendo las sentencias. Y también marca, y no es menor, y tú lo decías, Federico, la visión de gobierno, la visión de política de Estado. En este caso, en los dos casos que tú nos mencionabas de los jueces, son reflejo de jueces de gobiernos de derecha o de Sí. gobiernos, ¿no? Que tienen un talante derechoso. En este caso, lo que nosotros esperaríamos es que, asumiendo un perfil más social, el propio gobierno federal asuma el cumplimiento de ambas sentencias que ya están en su periodo, de la de Ernestina Asensio y la de Lilia Alejandra García Andrade, con esta visión mucho más desde la perspectiva, digamos, acercados hacia la izquierda, o más con una proyección hacia la izquierda, ¿no? No en una lógica restrictiva de derechos, como lo pudiera tener la derecha, sino en una lógica mucho más garantista desde esta posición. Y creo que Eh, ahí, insisto, Sí, el y tema de la obligación, la obligación es extendida no solo a procuración de justicia, ujú, sino a temas de políticas públicas de los tres órdenes de gobierno, a temas legislativos, a temas de prevención. Queremos que puede dar mucho más análisis la sentencia. Lo que en su momento fue campo algodonero, no se, digamos, la importancia de campo algodonero de la sentencia no se consideró el primer año, cuando menos no tuvo un alcance tan fuerte como lo ha venido teniendo a lo largo de los años, porque se traduce justo en mecanismos legales, mecanismos de procedimientos, mecanismos de política pública que derivado de esas sentencias se van desarrollando. Entonces, creemos que aquí ya tenemos la experiencia de lo del campo algodonero. Puede ser que esta sentencia no tardemos 1 o 2 años en entenderla y dimensionarla y aterrizarla, sino que avancemos en el cumplimiento prácticamente desde el primer día, ¿no? Eso es lo que nosotros esperaríamos, el compromiso político que se traduzca en un cumplimiento también material, pues de todos los puntos resolutivos, porque nomás no hay ninguno que pudiera ser complejo no, o difícil de cumplimiento, sino son todos temas de política pública bastante nobles sobre temas nobles. completamente de acuerdo. Yo creo que en el sentido que decía Ernesto, estos son herramientas que ayudan al gobierno y a los gobiernos estables de la 4T para hacer bien las cosas, sin duda. Mi problema sigue siendo que por la ola de gobiernos de derechas que están siendo electos en Latinoamérica, vamos a tener una predominancia, por lo menos en los siguientes 3 o 4 años, que coinciden con los segundos 2 años de Trump, por cierto, en los cuales la Corte Interamericana va a tener la tentación política de no importa lo que haga México, de todas maneras decir que incumplió, para darle pretextos a un país que es el hegemón en este continente y que ya dijo que lo que le interesa en su política de seguridad nacional es reafirmarse como el dueño de este hemisferio para pegar. Una cosa, hasta los panistas, que fueron los primeros que activaron el sistema interamericano en los años 80, sabían que ese era uno de los posibles resultados. Pero en aquella época, Washington era increíblemente más liberal que hoy en día. Mi único punto es, tenemos que cumplir, es un buen pretexto para cumplir, hagámoslo y hagámoslo bien, pero no confiemos en las intenciones ni de la Corte ni de la Asamblea de la OEA. Ujú. David, muchísimas gracias, Federico. Tenemos que ir cerrando. Una duda aquí o cómo, más bien un planteamiento, ¿cómo contribuye esta sentencia? Y ahí, si tú lo puedes sintetizar, para detener y para pues contribuir a esta ola de feminicidios en México que no paran, David, ¿no? ¿Mm? Hace rato también decía Federico, y ahí tú nos corriges ahorita, que la Corte no puede dar recomendaciones sobre estos feminicidios estructurales o no se puede meter ahí en ese tema con México. Si eso fue lo que entendimos, ya nos aclararás, pero entonces, ¿cómo estaría contribuyendo para detener esta serie de feminicidios estructurales que siguen ocurriendo en nuestro país? No, mira, justo creo que, no sé si a lo mejor en la explicación no nos dimos a entender, pero justo uno de los temas estructurales que analiza la Corte es la falta de investigación o la falta de correcta investigación en casos de Ujú. desaparición y de feminicidio. Lo hace a partir del caso concreto porque no lo puede abstraer, pero establece que este tipo de casos, en el caso de Lilia Alejandra, ¿no? Se tienen que tomar tres elementos. Obviamente los casos, los hechos del mismo caso, del caso en sí mismo como tal,
el contexto en el que se dan y los patrones que presentan, patrones de similitud con otros casos. Eso es muy importante porque hoy se siguen analizando los feminicidios, aunque presenten patrones comunes, aunque presenten deficiencias estructurales, aunque presenten, digamos, una serie de características que fortalecen la impunidad, o no sé cómo decirlo, que construyen, digamos, más bien esta impunidad, se siguen investigando de manera desagregada y desapartada. Entonces, que la Corte Interamericana establezca que este tipo de crímenes se tienen que investigar de esa forma, nos parece fundamental, digamos, en términos de la forma de investigación que se tiene que hacer. Y el segundo elemento, mi querida Violeta, es que establece, cuando desarrolla todo el apartado de los indicadores, que son indicadores, además, que eso es importante reconocerlo, creados, propuestos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de fondo. Nosotros abonamos en la construcción de estos indicadores con la Comisión Interamericana, pero la mayoría de los que se retoman son Son de propuesta de ella. la Comisión, son de la Comisión y que Ujú, retoma la Corte Interamericana. Entonces ujú, tienen un altísimo ujú. nivel de, digamos, de estándar, ¿no? En cuanto al cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, en esa parte sí tiene que ver con capacidades institucionales ministeriales. Por ejemplo, te pregunta, ¿se tiene que construir diagnóstico y en consecuencia actuar? ¿Cuántos ministerios públicos tienes adscritos para temas de investigación de violencia de género? ¿Cuántos se tardan en recibir la denuncia? ¿Cuántos se tardan en procesar las denuncias? ¿Cuántas de ellas llegan a sentencia? ¿Cuántas de ellas son condenatorias, absolutorias para tener un diagnóstico de cómo está funcionando la parte de procuración de justicia? Y de ahí lo traslada al tema de acceso a la justicia en tema de jueces y juezas. Entonces, establece una serie de indicadores también para digamos, para ver cómo está funcionando el tema de impartición de justicia, e incluso da la opción, y eso es muy importante también, al Estado mexicano que para la construcción de los indicadores y la respuesta a esos indicadores, es decir, lo que se tiene que modificar en política pública frente a los diagnósticos, se pueda asistir de instancias internacionales como la propia Comisión Interamericana o la Comisión de Especialistas, de Expertas de la Convención Belém do Pará, que es la Convención para prevenir y erradicar la violencia, erradicar, sancionar la violencia contra las mujeres de América, del sistema interamericano, pues, la Convención Belém do Pará. Entonces, establece la posibilidad también, insisto, no solo de construir la política pública, sino de que sea asistida por instancias interamericanas para el diseño de esta propia política pública, insisto, en materia de prevención, atención e investigación. Eso tarda en construirse, no es una acción que se tenga que construir de un día para otro, o en un mes o en 3 meses, se va a tardar en construir, pero eso al final lo que busca, mi querida Violeta, es impactar en la forma en la que se están investigando, previniendo y sancionando los casos. Es decir, la lógica de estos diagnósticos no es solo diagnosticar, sino reparar, remediar, digamos, sería el término adecuado, ¿no? Con base en los diagnósticos, establecer políticas y acciones que vayan dirigidas a remediar estas condiciones estructurales que sí se evidencian estructuralmente, valga la redundancia, en la sentencia de la Corte Interamericana. Decía David Peña hace un momento, no es algo que se va a resolver en una semana, en 3 semanas, un mes, dos. ¿Sí? Bueno, pues David Peña y el equipo de compañeras y compañeros, Norma Andrade, 24 años han llevado este caso. Por eso es un enorme reconocimiento y un agradecimiento y aplauso, no solamente yo creo de parte ya de nosotras y nosotros, sino del país, porque son casos que realmente atienden a poblaciones en condición de vulnerabilidad, que no han sido atendidos por el Estado mexicano, que ha sido una brega y una batalla enorme que han tenido varios defensores y defensoras de derechos humanos. Así que, David Peña, pues a todo el equipo, muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Entendemos de qué va y que no cualquiera se aguanta y se avienta un seguimiento de todos estos años. Este es precisamente parte de las cosas en las que nosotros apostamos como medio de comunicación, este tipo de trabajos y que siempre vamos a celebrar. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades y felicidades también, feliz, que pasen una linda noche buena, David y Federico. Muchísimas gracias, mi querido Ernesto, Violeta.
Por las felicitaciones, haré extensivas a la directora, a Carla Michelle Salas, a todo el equipo de compañeras, a Norma, desde luego, Norma Andrade, por la confianza, la perseverancia de todos estos años de lucha, pese a atentados, desplazamiento, sigue en la batalla, ¿no? Y va a seguir, ya nos amenazó y dijo, y ahora hay que ver el cumplimiento, y ahora qué va a hacer el Estado. Claro, Entonces, ahí claro, vamos a claro. seguirle dando todavía un par de años más en el cumplimiento. Pero igualmente, felicidades. ¿Vamos a tener vacaciones aquí en este su bonito espacio Sábado y o no? domingo, Digo, claro. Sí, Sábado y domingo no, vamos a tener de bueno. vacaciones. David, yo también quiero felicitarles muy especialmente a ti y a Carla Michelle. En verdad, gracias por todo este trabajo que han hecho. Y bueno, pues seguimos. Este punto primero a mí me deja pensando mucho, ¿no? En esta parte de esta política pública para las infancias víctimas de feminicidio y pensaba en los cuidados, ¿no? Los cuidados que implicaría el compromiso que tendría que hacer, pero ya como una política pública el Estado mexicano, ¿a qué se comprometería con estas infancias pues, que son las víctimas también de manera directa? David, fuerte abrazo y todo nuestro reconocimiento. Fuerte abrazo también a nuestro querido Federico, que pasen una buena noche y que celebren mucho con sus familias y que bailen mucho, David. Abrazos, Acuérdense, gracias. acuérdense que el solsticio ya pasó. Entonces, Ayer, a partir de hoy, los días son más largos, poquito a poco. sí, sí. Y Federico también, pues hoy fue en este año, perdón usted, un año donde Federico también participó también en un proceso electoral ahí bien interesante y que finalmente el resultado, quienes hayan quedado de ministras, ministros, jueces, magistrados, magistradas, pues está todo vinculado a lo que hemos estado hablando aquí, a ver qué es lo que van a hacer, cómo va a ser la actuación y Pero, esta, sí, Ernesto, eso es lo de menos. Lo que importa son los litigios grandes, como los que David y sus compañeros y compañeras han hecho un cuarto de siglo. No es poco, ¿eh? Claro, no, no, claro. sí, claro que no es poco, Es, pero todo en materia de justicia, pues va vinculado, decía David hace un rato, y es a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, así que pues harto seguimiento le vamos a estar dando. Felicidades a ambos y estamos en comunicación. abrazo. Abrazos, Y gracias, saludos a vacaciones toda la sábados y audiencia. domingo. Gracias, David. Gracias, Gracias, Federico. Violeta. Abrazos. Abrazo. Hasta luego.